Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Mujer, la cena en 15 minutos o te arrepentirás, gritó el marido desde el sofá. Paloma abrió el frigorífico, vacío, aunque ayer había pasado todo el día junto a la cocina. Las lágrimas le subieron a los ojos por la impotencia, pero en ese mismo instante se le ocurrió cómo poner a ese parásito en su sitio de una vez por todas. Hola, mis queridos. A veces, para encontrarse a uno mismo, primero hay que perder a la familia. Y a veces, al contrario. La historia de hoy trata precisamente de esa paradoja. La luz de la mañana apenas se filtraba a través de las cortinas de tul grasientas de la cocina, convirtiendo todo el espacio en una especie de acuario turbio, donde cada objeto parecía borroso e irreal. Paloma estaba de pie junto a la estufa, removiendo mecánicamente los huevos en la olla, y miraba las manecillas del reloj de pared, que se acercaban inexorablemente a las 7 de la mañana. Ese reloj con marco de plástico lo había recibido una vez como regalo de su madre, y ahora marcaba su vida minuto a minuto, día tras día, año tras año. 20 años habían pasado como un solo día interminable, compuesto de cocinar, limpiar, lavar y de una eterna espera de gratitud que nunca llegaba. Las manos se estiraban solas hacia el trapo, la olla, la fregona, un reflejo desarrollado por años de trabajo ininterrumpido, cuando el cuerpo se convierte en un mecanismo que funciona según un programa establecido. La espalda le dolía entre los omóplatos con ese dolor sordo que no desaparece ni siquiera después de dormir. Porque dormir en esa casa no era descanso, sino una breve pausa entre interminables turnos de servicio doméstico. Paloma ya no recordaba cuando se había despertado por última vez sin esa pesadez en el cuerpo, sin la sensación de que la columna estaba comprimida por un tornillo invisible que apretaba y apretaba, sin dejarla enderezarse. Benito roncaba en el dormitorio, desparramado en la cama de tal manera que ella tenía que acomodarse en el borde del colchón, con miedo de moverse y despertarlo antes de tiempo. Porque si él se levantaba de mal humor, todo el día se convertía en un campo minado, donde cada palabra, cada gesto podía provocar una explosión de descontento. Con los años de vida en común, Paloma había aprendido a percibir su estado de ánimo por la forma en que respiraba mientras dormía, por cómo cerraba de golpe la puerta del baño, por cómo arrojaba el teléfono sobre la mesa. Se había convertido en un sismógrafo de emociones ajenas, siempre ajustado para captar las más mínimas oscilaciones de su ánimo. Los huevos fritos chisporrotearon en la sartén, y Paloma los volteó hábilmente con la espátula, cuidando de que la yema no se rompiera. A Benito le gustaba que la yema quedara intacta, y podía armar un escándalo por una tontería así. Cortó el pan en rebanadas iguales, las untó con mantequilla y las colocó en el plato con tanto esmero como si no fuera un desayuno para su marido, sino una obra de arte para una exposición. Todo tenía que ser perfecto, porque solo entonces existía la posibilidad de que la mañana transcurriera en calma. Benito salió del dormitorio exactamente a las 7, como siempre, con una camiseta estirada de la que sobresalía la barriga adquirida tras años de estar sentado en el sofá con una botella de cerveza. Hubo un tiempo en que estaba en forma y se cuidaba, iba al gimnasio, llevaba camisas de moda. Pero los años de matrimonio parecían haberlo relajado. ¿Para qué esforzarse si la esposa ya estaba atrapada y no se iría a ninguna parte? Se dejó caer en la silla sin siquiera saludar, se clavó en la pantalla del teléfono y empezó a masticar sin levantar la vista. Paloma estaba de pie junto al fregadero, fingiendo que estaba ocupada con los platos, aunque en realidad solo esperaba alguna reacción. Gracias. Está rico. Aunque fuera un simple gesto con la cabeza. Pero Benito guardaba silencio, deslizaba el dedo por las noticias y se metía los bocadillos en la boca con una indiferencia mecánica, como si no estuviera comiendo comida casera preparada con cuidado, sino comida rápida de una máquina expendedora. Media hora después se levantó, empujando la silla de tal manera que golpeó la pared con estrépito, y se dirigió a la salida. Paloma le tendió la chaqueta, acomodándole con cuidado los hombros, y él, sin mirarla, se la puso y dio un portazo. Ni siquiera se despidió. Como si ella fuera parte de un electrodoméstico que simplemente cumple su función. Paloma regresó a la cocina y miró la montaña de platos sucios, los restos de huevo pegados a la sartén, las migas de pan esparcidas sobre la mesa.
Dentro de ella vivía una ansiedad constante que le apretaba el estómago en un nudo, la ansiedad de no llegar a tiempo, de olvidar algo, de hacer algo mal y provocar descontento. Esa ansiedad se había convertido en su compañera permanente, un ruido de fondo que nunca se apagaba. Raúl, su hijo, salió de su habitación más cerca de las 8, con una camiseta arrugada y somnolienta que olía a ropa sucia. Tenía 19 años, estudiaba el segundo curso en la universidad, pero se comportaba como un adolescente convencido de que el mundo estaba obligado a servirle todo en bandeja. «Mamá, ¿dónde está mi sudadera azul?», preguntó Raúl, bostezando y rascándose el abdomen. Paloma sabía que la sudadera estaba en su armario, en el segundo estante a la izquierda, porque ella misma la había colgado allí después de lavarla, pero Raúl ni siquiera se había molestado en buscar. Estaba acostumbrado a que mamá supiera dónde estaba todo, mamá encontrara, mamá trajera. «En el armario, en el segundo estante», respondió ella en voz baja, sirviéndole café. Raúl gruñó algo ininteligible, agarró 2 bocadillos, los metió en la mochila y salió corriendo hacia la puerta. En el umbral se dio la vuelta y lanzó por encima del hombro: «Mamá, esta noche llegaré tarde, hemos quedado con los chicos». Y otra vez el portazo. Y otra vez el silencio, lleno del zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj. Paloma se quedó sola en el piso, que hacía tiempo había dejado de ser un hogar para convertirse simplemente en el lugar de su trabajo ininterrumpido. Un estrecho piso de 3 habitaciones, con techos bajos, pintura descascarada en las paredes del edificio, baldosas en la cocina agrietadas junto a la estufa por el calor constante. En las paredes colgaban fotografías del marido y del hijo, sus rostros sonrientes enmarcados, como si fuera una exposición de museo dedicada a las personas principales de la casa. Y casi no había fotos de ella, como si no formara parte de la familia, sino que fuera solo personal de servicio. Comenzó la limpieza por la habitación más alejada. La aspiradora zumbaba con esfuerzo, como un anciano asmático, recogiendo migas, polvo, pelusas y la pequeña basura que se acumula en una casa con una rapidez misteriosa. Luego vino el lavado de los suelos, un cubo con agua caliente, un trapo que dejaba marcas rojas en las manos por el constante escurrir, el olor a lejía que picaba en las fosas nasales. Después, el baño, frotar la cal del grifo, limpiar el inodoro, colgar toallas limpias que mañana volverían a estar tiradas en el suelo. Para la hora del almuerzo, la espalda ya le dolía de forma insoportable, y Paloma se permitió sentarse un momento en la cocina con una taza de café. Sacó del frigorífico un trozo de pollo de ayer que había quedado de la cena y se lo comió de pie junto a la ventana, mirando el patio gris con columpios descascarados y contenedores de basura. Ese fue su almuerzo, restos de la mesa común, porque cocinar algo especialmente para ella le parecía un derroche y un acto de egoísmo. Había que ahorrar, pensar en la familia y no en una misma. Después de comer, se puso manos a la obra con la tarea principal del día, la gran cocina. Hoy había que preparar comida para varios días. Una espesa sopa de alubias en una enorme olla que levantaba con dificultad para ponerla en la estufa. Las albóndigas, la picadora chirriaba triturando la carne, y Paloma giraba la manivela sintiendo cómo le dolía el hombro por el movimiento repetitivo. Preparó 30 albóndigas, colocándolas en fila sobre la bandeja del horno, espolvoreándolas con cebolla y zanahoria. Luego una cazuela de macarrones con queso, a Raúl le gustaba. Ensalada de patatas, Benito creía que siempre debía haberla en el frigorífico. Un pastel de carne, porque mañana era viernes y los viernes a Benito le gustaba cenar algo contundente. El reloj marcaba ya las 6 de la tarde cuando Paloma terminó. La cocina estaba llena de humo, el horno al rojo vivo, sobre la estufa había ollas de las que salía vapor. Le dolían las manos, en los dedos tenía pequeños cortes del cuchillo y quemaduras de la sartén. Abrió el frigorífico y empezó a colocar todo con cuidado en los estantes, el recipiente con la sopa, los platos con las albóndigas, el cuenco con la ensalada, el pastel envuelto en papel de aluminio. 3 estantes quedaron completamente llenos, y eso le produjo una extraña satisfacción. Ahí estaba, se había ocupado de todo, ahora la familia no pasaría hambre. Benito volvió alrededor de las 7, como de costumbre, se dejó caer en el sofá y encendió el televisor. Fútbol.
Podía pasarse horas viendo fútbol, con una cerveza en la mano, los pies sobre la mesita, esparciendo a su alrededor cáscaras de pipas. Paloma le sirvió la cena en silencio, un plato de sopa, albóndigas con arroz. Él comía sin apartar la vista de la pantalla y, cuando terminó, simplemente empujó el plato hacia el borde de la mesa, sin siquiera pensar en llevarlo a la cocina. Raúl llegó más tarde, sobre las 9, con 2 amigos. Entraron en el piso como una bandada ruidosa, fueron directos a la cocina y empezaron a sacar comida del frigorífico, riendo y hablando entre ellos. Paloma estaba a un lado, observando cómo devoraban su trabajo, llenándose la boca y sin notar siquiera su presencia. Uno de los amigos dijo con la boca llena: «Raúl, tu madre cocina de maravilla». Raúl asintió con desgana: «Sí, normal». Se comieron la mitad del pastel, unas 10 albóndigas y se acabaron casi toda la ensalada. Luego se fueron a la habitación de Raúl dando un portazo, dejando tras de sí montones de platos sucios y migas por toda la mesa. Paloma empezó a lavar los platos. El agua caliente le quemaba las manos, y dentro crecía una irritación sorda que enseguida apagaba con el habitual sentimiento de culpa. No se podía enfadar con su hijo ni con sus amigos. No se podía enfadar con su marido. Al fin y al cabo, no era culpa de ellos que ella fuera tan sensible. Ellos simplemente vivían su vida, y ella debía proporcionarles comodidad. Ese era su papel, su destino, la razón por la que se había casado y había tenido un hijo. El reloj dio las 10:30 cuando por fin lavó la última olla. Las piernas le zumbaban y ante los ojos le aparecían puntitos negros del cansancio. Paloma se secó las manos, miró la cocina limpia y sintió un vacío interior. Eso era todo. El día había terminado. Mañana habría otro día exactamente igual. Y pasado mañana. Y dentro de 1 año. Y dentro de 10 años. Se acostó tarde, cuando Benito ya dormía, ocupando la mayor parte del colchón. Se acomodó en el borde mismo, hecha un ovillo, y cayó en un sueño pesado y sin sueños. El día siguiente empezó exactamente igual: levantarse a las 6, desayuno para el marido, limpieza, lavado. El día se arrastraba lentamente, lleno de tareas habituales que Paloma realizaba en automático, sin pensar ni sentir, simplemente actuando según el programa establecido. Hacia la tarde sintió un extraño presentimiento, como si algo fuera a suceder, pero no entendía qué. Benito llegó del trabajo antes de lo habitual, alrededor de las 5:30, y enseguida se dejó caer en el sofá. Paloma estaba en el dormitorio, ordenando la ropa después del lavado, cuando oyó su voz, fuerte, exigente, con esa entonación que no admitía réplica. «Mujer, la cena en 15 minutos, o te arrepentirás», gritó Benito desde el sofá, sin levantar siquiera la vista del teléfono. Paloma se sobresaltó, dejando caer las toallas al suelo. 15 minutos. Era imposible, había que recalentar, poner la mesa, servir de modo que todo estuviera caliente y bonito. Pero, como siempre, fue obediente a la cocina, encogiéndose por dentro por la ansiedad habitual. Abrió el frigorífico y se quedó paralizada. Vacío. Absolutamente vacío. En los estantes se abría un hueco desolador, no había ni sopa, ni albóndigas, ni ensalada, ni pastel. Solo unos cuantos recipientes vacíos y una botella de leche empezada. Paloma se quedó de pie, mirando ese vacío, incapaz de creerlo. ¿Cómo era posible? Si ayer había pasado todo el día cocinando, llenando el frigorífico hasta arriba. ¿Dónde estaba todo? ¿En un solo día? Se lo habían comido todo en un solo día. Las manos le temblaron cuando abrió el congelador, allí tampoco había casi nada, solo una bolsa de verduras congeladas y un trozo de carne vieja. Miró en los armarios, vacío, solo cereales y pasta, pero de eso no se podía preparar nada en 15 minutos. Las lágrimas le subieron a los ojos por la impotencia. Todo el día de ayer frente a la estufa, las manos quemadas por la sartén, la espalda que no podía enderezar al caer la noche, y ellos se lo habían comido todo como una plaga de langostas, sin siquiera notar su trabajo. Para ellos solo era comida que aparecía sola en el frigorífico, por arte de magia. Ellos no veían las horas de cocina, no sentían el cansancio de sus manos,
no entendían a qué precio se conseguía todo aquello. Paloma estaba de pie frente al frigorífico abierto, y dentro de ella crecía algo nuevo, desconocido. No era solo resentimiento, no era solo cansancio, era conciencia. Una conciencia fría, clara, perfectamente definida. No soy su esposa. Soy su criada. Gratis. A la que se puede humillar y a la que se le puede gritar. Oyó pasos pesados. Benito venía hacia la cocina. Paloma se dio la vuelta y lo vio en la puerta, el rostro rojo, las venas hinchadas en el cuello, los ojos llenos de la indignación justa de un hombre al que le han quitado lo que, según él, le corresponde por derecho. ¿Te estás burlando de mí?, gritó Benito, y las palabras golpeaban los oídos como bofetadas. Te pasas todo el día en casa y ni siquiera eres capaz de preparar algo decente para comer. Yo traigo el dinero a la casa y tú ni lo más elemental puedes hacer. Paloma abrió la boca para explicar que ayer había cocinado, que ellos se lo habían comido todo, que era injusto. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Miró a su marido gritón, su cara enrojecida, las gotas de saliva en las comisuras de los labios, y de pronto lo vio de otra manera. No como el temible jefe de la familia, ni como el proveedor, ni como un apoyo, sino como un hombre patético e infantil que sin ella ni siquiera sería capaz de freír un huevo. Un hombre incapaz de cuidarse a sí mismo y que por eso la mantenía sujeta con una correa corta hecha de miedo y manipulación. Raúl asomó la cabeza por la puerta de su habitación, atraído por los gritos, los miró a ambos y, con total indiferencia, volvió a meterse dentro. Le daba igual. Para él no era más que una escena familiar más, un ruido de fondo que no tenía nada que ver con él. Y en ese instante, algo dentro de Paloma hizo clic. Como un interruptor que cambia de posición. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, enderezó la espalda y sintió como, por fin, su columna se estiraba después de tantos años encorvada. Por primera vez en muchos años miró a su marido directamente a los ojos y vio allí sorpresa. Él no esperaba que ella pudiera mirarlo así, sin miedo, sin el deseo de agradar. ¿Sabes qué, Benito?, dijo Paloma en voz baja, pero con una firmeza tal que él se quedó callado por un segundo. Ve al supermercado. O pide comida a domicilio. O cocínala tú. Yo he terminado. Las dos últimas palabras sonaron como una sentencia. Benito abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, intentando encontrar palabras. No esperaba ese giro. En 20 años de matrimonio ella nunca le había llevado la contraria, nunca se había negado, siempre había sido obediente y sumisa. Y de pronto, esto. ¿Te has vuelto loca?, gritó Benito aún más fuerte, intentando recuperar el control a base de gritos. Prepara la cena ahora mismo, te lo digo yo. Pero Paloma ya se estaba dando la vuelta y caminaba hacia el dormitorio. Sus piernas la llevaban solas, como si las guiara a alguien más, no ella. Cerró la puerta del dormitorio y giró la llave en la cerradura, por primera vez en todos los años de matrimonio. El clic de la cerradura sonó como el disparo de una pistola de salida, marcando el comienzo de una nueva vida. Detrás de la puerta, Benito gritaba, golpeaba con el puño, exigía que abriera, amenazaba. Pero Paloma no escuchaba. Se acercó al armario y sacó una vieja caja de cartón que llevaba muchos años sin abrir. Dentro estaban los documentos que había escondido y olvidado, el título de contable, la cartilla laboral cuya última anotación databa de 20 años atrás, fotografías. Muchas fotografías. Paloma sacó una y la miró largo rato. En la imagen aparecía ella misma 20 años antes, una joven sonriente con traje de oficina, ojos brillantes y postura segura. Esa chica acababa de obtener su título, tenía planes, sueños, ambiciones. Quería construir una carrera, viajar, vivir una vida plena. Y luego conoció a Benito, se enamoró, se casó, tuvo un hijo y se disolvió. Desapareció. Se convirtió en una sombra, en una función, en un electrodoméstico llamado esposa. Las lágrimas caían sobre la fotografía, emborronando la imagen, pero Paloma no la secaba. Abrazó la caja, la apretó contra el pecho y, por primera vez en muchos años, sintió no culpa, ni ansiedad, ni miedo, sino alivio.
como si le hubieran quitado de los hombros una mochila invisible llena de piedras que había cargado durante tantos años que ya había olvidado lo que era caminar erguida. Detrás de la puerta, Benito seguía gritando, exigiendo, amenazando. Pero su voz se volvía cada vez más débil y lejana, como si llegara desde otra realidad que ya no tenía nada que ver con ella. Paloma estaba sentada en la cama, abrazando la caja con su pasado, y miraba la fotografía de aquella chica que había sido. Le susurraba, como si se dirigiera a una persona viva: voy a recuperarte. Te lo prometo. Te recuperaré, cueste lo que cueste. Y no era solo una frase, ni un arrebato emocional. Era un juramento. Un juramento a sí misma, a ella a la que había traicionado 20 años atrás, al elegir el papel de esposa sumisa en lugar de su propia vida. El reloj de la pared marcaba los segundos de una nueva realidad. Afuera oscurecía, caía la noche, y Paloma seguía sentada en la cama, apretando la caja entre las manos. Y dentro de ella nacía algo nuevo: determinación, fuerza, disposición a actuar. No sabía qué vendría después. No sabía cómo reaccionaría Benito al día siguiente. No sabía si tendría el valor de llevarlo empezado hasta el final. Pero una cosa la sabía con certeza: nunca volvería a esa vida en la que su único valor se medía por la cantidad de albóndigas preparadas y la limpieza de los suelos. El frigorífico vacío no había sido el final, sino el comienzo. El comienzo de un largo camino hacia su verdadero yo. La mañana llegó como una sentencia de la que no había forma de escapar. Paloma no había dormido en toda la noche, acostada sobre la colcha, escuchando los sonidos detrás de la puerta. Benito estuvo gritando un par de horas más, luego se calló, después se oyó el portazo de la puerta de entrada, se fue, probablemente al supermercado o a casa de unos amigos. Volvió tarde, ella escuchó su pesado andar, el estruendo en la cocina, y luego él se acostó a dormir en el sofá del salón. No volvió a intentar forzar la puerta del dormitorio, al parecer entendió que ese día ella no la abriría. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, Paloma seguía acostada con los ojos abiertos, mirando el techo, donde en una esquina se extendía una mancha amarilla de una vieja filtración. Normalmente a esa hora ya estaría en la cocina, preparando el desayuno, poniendo la mesa. Pero ese día no se levantó. Se quedó allí, escuchando lo que sucedía en su interior, en ese lugar donde antes solo vivían la ansiedad y el miedo. Ahora se había instalado una calma extraña, fría e inusual, como el primer hielo en un charco de otoño. A las 7 oyó que Benito se despertaba, carraspeos, el arrastre de las pantuflas, el crujir del suelo. Luego los pasos hacia la cocina. Una pausa. Una pausa larga. Paloma se imaginó cómo él se quedaba de pie frente a la mesa vacía, esperando ver el desayuno de siempre y no encontrando nada, como la confusión daba paso a la irritación. «Paloma», gritó Benito, y en su voz se percibía desconcierto mezclado con rabia. «¿Dónde está el desayuno?». Ella no respondió. Siguió acostada, mirando el techo, contando los latidos de su corazón. 1, 2, 3, 4. El corazón latía de manera regular, sin pánico, sin la aceleración habitual que aparecía cada vez que su marido alzaba la voz. «Paloma, ¿me oyes?». Volvió a gritar Benito, y ahora en su tono se colaban notas de inseguridad. «Sal inmediatamente y prepara el desayuno». Silencio. Paloma callaba, y ese silencio era su primera arma. Oía a Benito caminar por la cocina, abrir los armarios, hacer sonar los platos. Luego se escuchó una palabrota, al parecer intentaba cocinar algo él mismo y no podía. Media hora después se oyó el portazo de la puerta de entrada. Benito se fue a trabajar con el estómago vacío. Paloma sintió una punzada de culpa, que enseguida apagó una conciencia fría y clara. Durante 20 años había pensado en su comodidad, y él ni una sola vez había pensado en los sentimientos de ella. Raúl se despertó más tarde. Ella oyó cómo salía de su habitación, se detenía en la cocina y luego llamaba a la puerta del dormitorio. «Mamá». La voz de Raúl sonaba insegura. «¿Estás ahí?». «¿Qué pasa?». «Todo está bien», Raúl, respondió Paloma con calma. «Ve a la universidad. Desayunarás en la cafetería».
Pero, mamá. Raúl, ve, repitió ella con más firmeza. El hijo guardó silencio, luego se oyeron sus pasos, el roce de la mochila, el portazo. El silencio envolvió el piso como una manta cálida. Por primera vez en muchos años Paloma se quedó sola en casa, no para limpiar ni cocinar, sino simplemente para estar. Para ser. Se levantó de la cama alrededor de las 10, se lavó la cara, se puso ropa limpia de estar por casa y fue a la cocina. El panorama era desolador, la mesa cubierta de migas, en el fregadero una montaña de platos sucios, en el suelo tirados los calcetines de Benito. Normalmente una visión así le habría provocado un ataque de ansiedad y un deseo inmediato de ponerlo todo en orden. Pero ese día Paloma simplemente se preparó un café, sacó del frigorífico los restos de leche y se sentó junto a la ventana, mirando el patio. Que vivan en este caos. Que sientan cómo es cuando nadie limpia detrás de ti. El día transcurría lentamente. Paloma leía un libro que había comprado muchos años atrás y que nunca había llegado a abrir. Escuchaba música con unos auriculares viejos encontrados en el cajón del escritorio. Se tumbaba en el sofá mirando por la ventana, observando cómo las nubes se desplazaban por el cielo. Descansaba. Por primera vez en 20 años simplemente descansaba, sin pensar en la lista de tareas, sin planear el menú, sin preocuparse por si llegaría a tiempo para lavar la ropa. Hacia la tarde el piso se había convertido definitivamente en algo parecido a un vertedero. Benito regresó alrededor de las 6, sombrío y hambriento. Fue a la cocina, abrió el frigorífico, cerró la puerta con frustración y se dirigió al dormitorio. Intentó abrir, estaba cerrado con llave. Paloma, ya basta de tonterías. Gritó Benito, golpeando la puerta. Sal. No tengo nada para comer. Pide comida a domicilio, respondió Paloma con calma desde detrás de la puerta. ¿Qué? He dicho que pidas comida a domicilio. O ve al supermercado y cocina tú. ¿Te has vuelto loca? Benito golpeaba la puerta con el puño. He trabajado todo el día. Estoy cansado. Quiero una cena normal. Y yo he trabajado 20 años sin fines de semana ni vacaciones, respondió Paloma, y su voz sonaba sorprendentemente serena. Y también estoy cansada. Así que arréglatela solo. Benito estuvo maldiciendo unos 10 minutos más, dando pisotones, amenazando. Pero Paloma no reaccionaba. Al final dio un portazo y se fue. Volvió una hora después con una bolsa de comida rápida, se encerró en el salón frente al televisor. El olor a comida frita se coló en el dormitorio, y Paloma sintió hambre, pero no salió. Tenía unas galletas saladas guardadas y una manzana. Con eso bastaba. A la mañana siguiente la situación se repitió. Benito gritaba, exigía desayuno, recibía silencio como respuesta y se iba con hambre. Raúl también intentaba hablar con su madre, pero ella se mantenía firme. El piso se sumergía en el caos, los platos se amontonaban en el fregadero, calcetines y camisetas estaban tirados por todos los rincones, en el baño también reinaba el desorden. Para el tercer día, Benito empezó a enfadarse de verdad. Llegó del trabajo antes de lo habitual y volvió a aporrear la puerta del dormitorio. Paloma, ¿me oyes? Deja ya esta huelga estúpida. Quiero comer como Dios manda. Quiero vivir en una casa limpia. Tú estás obligada a hacerlo. Obligada. Paloma abrió la puerta. Y Benito dio un paso atrás al ver su rostro, sereno, frío, ajeno. ¿Por qué estoy obligada? Porque eres mi esposa. Benito hizo un gesto con la mano, como si eso lo explicara todo. Ser esposa no es un cargo de empleada doméstica, dijo Paloma en voz baja. Soy una persona. Y necesito respeto. ¿Qué respeto ni qué nada? Benito alzó los brazos. Yo he trabajado toda mi vida para ti. Mantengo esta casa. Tú te quedas en casa, en calor y comodidad. Me quedo en casa. Paloma esbozó una sonrisa amarga. Benito, ¿alguna vez te has preguntado cuánto cuesta una empleada doméstica? ¿Un cocinero? ¿Una lavandera? ¿Una cuidadora? Yo hago el trabajo de 4 personas. Gratis. Sin fines de semana.
sin agradecimiento. ¿Y tú crees que tienes derecho a gritarme y a exigirme? Benito abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Claramente no esperaba ese giro. En 20 años Paloma nunca le había hablado así, nunca había planteado reproches, nunca había exigido nada. Yo gano el dinero, murmuró por fin. Y eso está muy bien, asintió Paloma. Pero el dinero no es excusa para la grosería. ¿Quieres cenar? Cocínala tú. O pídemelo con educación. Y entonces, tal vez, lo piense. Cerró la puerta, dejando a Benito en el pasillo con la boca abierta. Fue una pequeña victoria, pero tan dulce que Paloma sintió como dentro de ella florecía algo parecido a la alegría. Por la tarde llamaron a la puerta. Paloma se puso en alerta. ¿Quién podría ser? Benito abrió, y hasta el dormitorio llegó una voz femenina, autoritaria y molesta. La suegra. Pilar. Paloma habría reconocido esa voz entre mil, la había perseguido durante todos los años de matrimonio, siempre señalando, criticando, enseñando cómo cocinar bien, planchar las camisas, educar al hijo. Benito, ¿qué está pasando aquí? Se indignaba Pilar. Me llamaste por teléfono diciendo que Paloma se ha pasado de la raya. ¿Dónde está? Voy a hablar con ella. Unos pasos pesados se dirigieron hacia el dormitorio. Un golpe seco en la puerta. Paloma. Gritó la suegra. Sal inmediatamente. ¿Cómo te atreves a comportarte así? Tu marido trabaja, se cansa, y tú has montado una rebelión aquí. Paloma se levantó de la cama, se acercó a la puerta, pero no la abrió. Pilar dijo con calma a través de la puerta, esto no es asunto suyo. ¿Cómo que no es asunto mío? Chilló la suegra. Benito es mi hijo. Yo lo crié, lo eduqué. Y no permitiré que alguna mujer desagradecida le arruine la vida. ¿Alguna mujer desagradecida? Esas palabras sonaron como una bofetada. Paloma respiró hondo, contando hasta 10, calmando el corazón que latía desbocado. Luego abrió la puerta y miró a su suegra directamente a los ojos. Pilar estaba en el pasillo con su aspecto habitual, el cabello teñido recogido en un peinado tirante, grandes pendientes de oro, un abrigo caro. Una mujer que toda su vida había creído que su hijo era el centro del universo y que la nuera no era más que un apéndice suyo. Pilar, dijo Paloma muy bajo, muy tranquila, si soy una esposa tan mala, que su hijo se busque una mejor. Yo ya no pienso vivir como sirvienta en mi propia casa. La suegra jadeó, llevándose la mano al corazón en un gesto teatral. ¿Cómo te atreves a contestarme así? En nuestros tiempos las esposas servían a sus maridos y estaban agradecidas. No hacíamos escenas, no renunciábamos a nuestras obligaciones. En su tiempo a las mujeres les inculcaban que no valían nada sin un hombre, respondió Paloma, y en su voz hubo acero. Pero los tiempos han cambiado. No voy a tolerar más la falta de respeto. Ni de su hijo ni de usted. Se dio la vuelta, regresó al dormitorio y cerró la puerta, esta vez sin echar la llave. Detrás de la puerta quedó un silencio atónito y luego estalló la tormenta. Pilar gritaba, Benito se justificaba, pero Paloma no escuchaba. Se sentó en la cama, se abrazó las rodillas y se permitió sonreír. Lo hice. Por fin dije lo que pienso. Media hora después la suegra se fue, dando un portazo que hizo temblar los cristales. Benito deambuló por el piso, murmuró algo y luego también dio un portazo y se marchó. Paloma se quedó sola en el crepúsculo que avanzaba. Se levantó, salió del dormitorio y recorrió lentamente el piso. Caos, suciedad, desorden. Normalmente eso le habría provocado un ataque de pánico y un deseo inmediato de arreglarlo todo. Pero ahora lo miraba con curiosidad distante. Que así sea. Que vivan en esto. Que sientan lo que es cuando nadie se ocupa de tu comodidad. Paloma metió sus cosas en una bolsa, lo más necesario. Los documentos de la caja también los puso allí. Luego salió del piso, subió un piso más y llamó al timbre de la puerta con una placa donde estaba escrito el nombre Remedios.
Abrió la puerta una mujer de unos 67 años, con el pelo corto y canoso, gafas y una bata de caza, pero con una figura erguida y unos ojos vivos y atentos. Remedios vivía sola. Paloma la había visto muchas veces en el rellano, se saludaban, a veces intercambiaban unas palabras sobre el tiempo. Pero nada más. ¿Paloma? Remedios la miró sorprendida, luego la bolsa en sus manos y después de nuevo su rostro. ¿Ha pasado algo? ¿Puedo quedarme a dormir en su casa? La voz de Paloma tembló y las lágrimas le llenaron los ojos. No tengo a dónde ir. Remedios se hizo a un lado en silencio, dejándola pasar, y cerró la puerta. La condujo a la cocina, la sentó a la mesa y puso la tetera al fuego. Cuéntame, dijo simplemente. Y Paloma lo contó todo. Todo. Los 20 años de matrimonio convertidos en esclavitud. El frigorífico vacío que fue la gota que colmó el vaso. La rebelión que había iniciado. La suegra y sus palabras. El miedo y, al mismo tiempo, el deseo de renunciar al papel que había interpretado durante toda su vida adulta. Remedios escuchaba en silencio, asintiendo, sirviendo café, sin interrumpir. Cuando Paloma terminó, se secó las lágrimas y se quedó callada. Remedios suspiró y dijo, «Sabes, yo estuve en tu lugar hace 20 años. Solo que entonces fui cobarde. No me atreví a irme hasta los 45. Me divorcié y empecé a vivir de nuevo. Ahora solo me arrepiento de una cosa, de no haberlo hecho antes». ¿De verdad? Paloma alzó hacia ella unos ojos sorprendidos. «¿De verdad?», sonrió Remedios. «Mi exmarido era igual. Creía que yo debía servirle porque él ganaba el dinero. Y yo trabajaba en una fábrica como contable, por cierto. Pero en casa, aún así, toda la responsabilidad de limpiar, cocinar y cuidar de los niños recaía sobre mí. Él solo aplastaba el sofá con su trasero». Paloma dejó escapar una risa breve entre lágrimas. «¿Y qué hiciste?» «Hice la maleta y me fui», dijo Remedios con sencillez. «A los niños les costó, pero lo entendieron. Y yo, por fin, empecé a respirar. Llevo 20 años viviendo sola y son los mejores años de mi vida». Remedios guardó silencio un momento y luego añadió, «No repitas mi error, Paloma. No desperdicies otros 20 años esperando a que él cambie. La gente no cambia si no tiene una motivación. Y tu Benito no la tenía, tú siempre estabas ahí, siempre servías, siempre perdonabas». «Pero yo lo amo», susurró Paloma. «¿O lo amaba? Ya no lo sé». «El amor no es una calle de un solo sentido», dijo Remedios con suavidad. «Es una asociación, un compañerismo. Y lo tuyo con Benito no es compañerismo, es explotación. Piénsalo». Paloma pasó la noche en el sofá de Remedios. Por primera vez en muchos años durmió tranquila, sin sueños inquietantes, sin miedo a no oír el despertador. Por la mañana Remedios preparó el desayuno y comieron juntas, hablando de la vida, del trabajo, de lo que significa ser libre. «Oye», dijo Remedios, untando mantequilla en el pan, «¿y tú no quieres trabajar? Tienes estudios de contabilidad, ¿no?» «Hace 20 años que no trabajo», Paloma negó con la cabeza. «¿A quién le voy a hacer falta?» «No digas tonterías», la cortó Remedios. «Una conocida mía tiene una pequeña empresa comercial y justo necesita una contable. Puedo darte el contacto. Ve a la entrevista. ¿Qué pierdes?» Paloma lo pensó. Trabajo. Su propio dinero. Independencia. Sonaba a fantasía, a un sueño de otra vida. ¿Pero por qué no intentarlo? «De acuerdo», dijo con decisión. «Dame el contacto». Remedios sonrió, y en esa sonrisa había tanto calor y apoyo que a Paloma le dieron ganas de llorar de gratitud. Por primera vez en muchos años alguien estaba de su lado. No la criticaba, no le exigía, no la juzgaba. Simplemente la apoyaba. Paloma se quedó en casa de Remedios 2 días más. Benito llamó unas 20 veces, escribió mensajes exigiendo que volviera, pero ella no respondió. Raúl también llamó, su voz sonaba confundida y dolida, pero Paloma le explicó brevemente, «Hijo, necesito tiempo para pensar. No te abandono.
pero necesito aclararme. Al tercer día envió su currículum a la empresa de la que había hablado Remedios. Y ya por la tarde la llamaron y la invitaron a una entrevista. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, Paloma colgó el teléfono y miró a Remedios, que leía un libro en el sillón. Me han llamado para una entrevista, dijo en voz baja. Remedios levantó la vista y sonrió, ¿ves? Empieza una nueva vida. Y Paloma sintió como dentro de ella, allí donde antes solo vivían el miedo y la ansiedad, empezaba a nacer una tímida esperanza. Tal vez de verdad todo saldría bien. Tal vez ella podría. Tal vez el frigorífico vacío no había sido el final, sino el comienzo de algo nuevo e importante. La mañana del día de la entrevista Paloma se despertó a las 6, aunque tenía que salir solo a las 10. El corazón le latía con fuerza, como si fuera a presentarse a un examen del que dependiera toda su vida. Y, en cierto modo, así era. Remedios ya estaba sentada en la cocina con una taza de café y sonrió al ver a Paloma. ¿Estás nerviosa?, preguntó Remedios, sirviendo café en otra taza. Hasta me tiemblan las manos, confesó Paloma, sentándose a la mesa. Llevo 20 años sin trabajar. ¿Y si lo he olvidado todo? ¿Y si no me contratan? Te contratarán, dijo Remedios con seguridad. Consuelo es una buena persona, valora no solo los conocimientos, sino también el carácter. Y el carácter, por lo que veo, en ti está empezando a ponerse en su sitio. Remedios sacó del armario un traje de oficina, azul oscuro, sobrio, elegante. Es mi traje de trabajo, ya no lo uso desde que estoy jubilada, dijo, tendiéndole la percha a Paloma. Pruébatelo. Más o menos somos de la misma talla. Paloma tomó el traje y fue a cambiarse. Cuando salió, Remedios silbó con aprobación, vaya. Mira qué mujer de negocios. Eres otra persona. Paloma se miró en el espejo y no reconoció su reflejo. En lugar de la ama de casa agotada con una camiseta estirada, la observaba una mujer con un traje sobrio, los hombros erguidos y una expresión de determinación en el rostro. Esa mujer parecía capaz de muchas cosas. Gracias, susurró Paloma, con un nudo en la garganta. Por todo. No sé cómo agradecértelo. Consigue el trabajo y vive tu vida, respondió Remedios con sencillez. Esa será la mejor forma de agradecérmelo. Hasta la oficina Paloma fue en autobús, apretando contra el pecho una carpeta con documentos y sintiendo como las palmas le sudaban de los nervios. La ciudad tras la ventana parecía distinta, más luminosa, más viva, llena de posibilidades. ¿O era ella la que había cambiado en esos pocos días? La oficina estaba en el tercer piso de un centro comercial, en un local modesto con el rótulo de una empresa de venta de artículos para el hogar. Paloma subió las escaleras, respiró hondo y empujó la puerta. Dentro olía a café recién hecho y a papel. Tras un escritorio estaba sentada una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y una mirada inteligente. Alzó la vista, vio a Paloma y sonrió. ¿Usted es Paloma? Pase, soy Consuelo, la directora de la empresa. Consuelo la condujo a un despacho pequeño, la sentó frente a ella y la miró atentamente a los ojos. Remedios me ha hablado mucho de usted, empezó. Dice que es una persona fiable y una buena profesional. Pero tengo una pregunta, ¿por qué 20 años de pausa en su carrera? Paloma tragó saliva. Se había preparado para esa pregunta, pero aún así le resultaba difícil responder. Estaba casada, cría a mi hijo y llevaba la casa, dijo con honestidad. Pensaba que ese era mi trabajo principal. Pero hace poco entendí que quiero algo más. Quiero ser independiente. Consuelo asintió, y en su mirada apareció un destello de comprensión. ¿Sabe? Yo también tuve que elegir en su día entre la carrera y la familia. Elegí la carrera. No me arrepiento. Bien, comprobemos entonces sus conocimientos. Aquí tiene una prueba. Le tendió a Paloma una hoja con ejercicios de contabilidad. Paloma tomó el bolígrafo y empezó a resolverlos. Al principio con inseguridad, luego cada vez más rápido. Asientos, balances, informes, todo iba reapareciendo en su memoria,
como si hubiera terminado la universidad no hace 20 años, sino ayer. Las manos trazaban solas cifras y fórmulas, la mente funcionaba con claridad y precisión. 20 minutos después levantó la cabeza, listo. Consuelo tomó la hoja, la recorrió con la vista y sonrió. Excelente. Todo correcto. Paloma, estoy dispuesta a contratarla con un periodo de prueba. 3 meses. El salario no es alto, pero es estable. Horario de 9 a 6, sábados y domingos libres. ¿Qué me dice? Paloma sintió como todo dentro de ella se daba la vuelta de alegría y alivio. Acepto, exhaló. ¿Cuándo empiezo? Cuando quiera, incluso mañana. Consuelo le tendió la mano para estrecharla. Bienvenida al equipo. Paloma estrechó la mano que le ofrecían, y ese simple apretón significó para ella más que todos los elogios que había oído alguna vez de su marido. Era el reconocimiento de su valor como profesional, como persona capaz de aportar algo más que trabajo en la cocina. Al salir de la oficina, llamó a Remedios. Me han contratado. Casi gritaba al teléfono. Remedios, me han dado el trabajo. Enhorabuena. En la voz de Remedios se oía una alegría sincera. Sabía que lo lograrías. Ven, lo celebramos. Paloma caminaba por la calle y parecía que sus pies apenas tocaban el asfalto. Volaba sobre alas de felicidad. Por primera vez en muchos años sentía orgullo de sí misma, una sensación de valía personal que no dependía de lo rico que hubiera cocinado el almuerzo ni de lo limpios que estuvieran los suelos. Por la tarde, sentada en la cocina de Remedios con una taza de café, Paloma sintió de repente que tenía que volver a casa. No para vivir allí ni para regresar a la vida de antes, sino simplemente para recoger sus cosas y decirle a Benito cuál era su decisión. Ya estaba preparada para esa conversación. Remedios, tengo que ir a casa, dijo. A recoger mis cosas. A hablar con ellos. ¿Quieres que vaya contigo? Propuso Remedios. No, Paloma negó con la cabeza. Puedo hacerlo sola. Necesito hacerlo yo misma. Al día siguiente, reuniendo valor, Paloma fue a su piso. La llave giró en la cerradura con un clic familiar y entró. Lo que vio la hizo detenerse en el umbral. El piso estaba en un estado lamentable. Los platos amontonados en el fregadero, ya con una capa extraña y un olor desagradable. El suelo cubierto de migas y papeles. En el salón, sobre el sofá, dormía Benito, sin afeitar, con una camiseta sucia que olía a cuerpo sin lavar. Alrededor del sofá había cajas vacías de pizza, bolsas de comida rápida y vasos de plástico. De su habitación salió Raúl. Tenía un aspecto desorientado y cansado. Sobre la mesa había una olla con algo que parecía pasta, pero la cocina estaba manchada de salsa y en el fregadero se alzaba otra montaña de platos. Mamá. Raúl se lanzó hacia ella. ¿Has vuelto? He venido a recoger mis cosas, dijo Paloma con calma. ¿Cómo estáis? Raúl bajó la mirada, mal. He intentado cocinar, pero no me sale como a ti. Papá está todo el tiempo enfadado, comemos de reparto a domicilio, pero es caro y se enfada por el dinero. Mamá, ¿no podrías volver? Sin ti nos estamos hundiendo. Paloma miró a su hijo, un chico de 19 años que estaba delante de ella con la expresión culpable de un niño que, por primera vez, había comprendido que su madre no era un electrodoméstico, sino una persona viva. Raúl, dijo con suavidad, pero con firmeza, eres adulto. Ya es hora de que aprendas a cuidarte solo. Cocinar, limpiar, lavar la ropa no es trabajo de mujeres. Son habilidades de una persona adulta. Pero, mamá, yo estudio, no tengo tiempo. Yo tampoco tenía tiempo, lo interrumpió Paloma. Y aún así me las arreglaba. Y tú también lo harás. Y si no, es vuestra elección, la tuya y la de tu padre, vivir en la suciedad. En ese momento Benito se despertó. Se incorporó en el sofá, se frotó los ojos y vio a Paloma. En su rostro apareció una expresión compleja, una mezcla de alivio, rabia y algo parecido a la vergüenza. Paloma, dijo con voz ronca, has vuelto. Gracias a Dios.
Basta ya de esta rebelión absurda. Olvidemos todo y volvamos a la vida normal. ¿A la vida normal? Paloma sonrió con ironía. Benito, la vida normal es cuando las personas se respetan. No cuando uno grita, exige y considera al otro de su propiedad. Benito se levantó del sofá tambaleándose y dio un paso hacia ella. Paloma, ya basta, en su voz aparecieron notas suplicantes. Perdóname. He entendido que me equivoqué. Volvamos a como estaba antes. Seré mejor, lo prometo. Paloma conocía esas palabras. Ya las había oído antes, después de cada pelea, después de cada escándalo. Promesas que se desvanecían a la semana, devolviendo todo al punto de partida. Benito, he conseguido un trabajo, dijo con calma. Voy a ganar mi propio dinero. Y voy a vivir separada hasta que entiendas que no soy una criada, sino una pareja con los mismos derechos. Si quieres conservar la familia, aprende a tratarme con respeto. Benito palideció, luego se puso rojo. En su rostro la ira luchaba con la confusión. ¿Un trabajo? Repitió con incredulidad. ¿Quién te ha contratado a ti? Llevas 20 años sin trabajar. Y has sido sin mi permiso. No necesito tu permiso, Paloma sintió como dentro de ella se elevaba una rabia fría. Soy mayor de edad. Y no puedes prohibirme nada. Lo prohíbo. Gritó Benito, y las venas de su cuello volvieron a hincharse. Eres mi esposa y harás lo que yo diga. Renuncia inmediatamente a ese trabajo estúpido y vuelve a casa. Tu sitio está aquí. Mi sitio está donde me siento una persona. Paloma no alzó la voz, pero cada palabra sonó clara y contundente. Y no mano de obra gratuita. Raúl estaba entre ambos, mirando confundido de su padre a su madre. Mamá, dijo con inseguridad, pero tú entiendes que papá sin ti no puede. Paloma se volvió hacia su hijo. Raúl, tienes 19 años. ¿No será hora de aprender a cocinar y a recoger lo tuyo? ¿O también vas a esperar que una esposa te sirva? ¿Quieres repetir el destino de tu padre, quedarte como un hombre indefenso que sin una mujer ni siquiera es capaz de freír un huevo? Sus palabras le tocaron una fibra sensible. Recordó a la chica con la que había estado saliendo últimamente y cómo se rió al enterarse de que él ni siquiera sabía hervir pasta. Ella lo llamó hijo de mamá, y eso le dolió. Yo no quiero ser así, murmuró Raúl. Pero no sé hacerlo. Aprenderás, dijo Paloma con más suavidad. Si quieres. No te rechazo, Raúl. Eres mi hijo y te quiero. Pero ya no voy a hacer por ti lo que tú eres capaz de hacer por ti mismo. Benito escuchaba esa conversación y en su rostro se reflejaba la confusión. No estaba acostumbrado a que su esposa le discutiera, a que su hijo dudara de que él tuviera razón. Todo su mundo, construido sobre reglas inamovibles, donde el hombre manda y la mujer sirve, se venía abajo ante sus ojos. Paloma, dijo él, y la voz le tembló, si te vas, yo no podré. Sin ti no me las arreglaré. Esa confesión le costaba mucho, Paloma lo veía. Pero no se ablandó. Benito, eres un hombre adulto. Te las arreglarás. Y si no, aprenderás. O contratarás a una empleada doméstica y descubrirás cuánto cuesta el trabajo que yo hacía gratis. Fue al dormitorio y metió sus cosas en una bolsa grande, ropa, cosméticos, documentos, libros que hacía tiempo quería leer. Benito estaba en la puerta, observándola mientras empacaba, y en su cara había una desorientación tal que Paloma casi sintió pena por él. Casi. Pero luego recordó todos esos años de humillaciones, gritos, falta de respeto, y su corazón volvió a endurecerse. Voy a alquilar una habitación, dijo, cerrando la cremallera de la bolsa. Mi número de teléfono es el mismo. Si quieres hablar de verdad, sin gritos ni exigencias, llámame. Salió del dormitorio y pasó junto a Benito y Raúl hacia la puerta. En el umbral se volvió, y una cosa más, Benito. Piensa en esto, si contrataras a una empleada doméstica, un cocinero y una lavandera, ¿cuánto les pagarías? Haz cuentas. Y entenderás qué trabajo hice todos estos años. Gratis. Y sin un solo gracias.
La puerta se cerró tras ella con suavidad, sin portazo. Paloma bajaba las escaleras y con cada escalón sentía que se volvía más ligera. El peso que había cargado sobre los hombros durante 20 años se quedó allí, en ese piso, en esa vida. Por la noche encontró un anuncio de alquiler de una habitación cerca del trabajo. Pequeña, modesta, con una cama estrecha y un armario viejo, pero suya. El primer espacio propio en 20 años. Cuando Paloma cerró la puerta de esa habitación tras de sí, se sentó en la cama, se abrazó las rodillas y lloró en silencio. Pero no eran lágrimas de dolor ni de desesperación. Eran lágrimas de alivio y liberación. Sacó el teléfono y le escribió a Remedios: he alquilado una habitación. Mañana empiezo a trabajar. Gracias por todo. La respuesta llegó casi al instante: bien hecho. Estoy orgullosa de ti. Lo conseguirás. Paloma dejó el teléfono y miró por la ventana. Tras el cristal brillaban las luces de la ciudad, en algún lugar la gente vivía sus vidas, se alegraba y se entristecía, amaba y se separaba. Y ahora ella también formaba parte de ese gran mundo. No como una función en la vida de otros, sino como una persona aparte, con sus sueños, su trabajo, su futuro. El frigorífico vacío resultó ser una puerta hacia una nueva vida. Y Paloma apenas comenzaba a descubrir cómo podía ser esa vida, una vida en libertad. Las 2 primeras semanas en el trabajo pasaron volando, como un solo día lleno de impresiones nuevas y de una sensación olvidada de utilidad. Paloma llegaba a la oficina a las 9, se sentaba en su mesa en una esquina junto a la ventana y se sumergía en el mundo de los números, los informes, los asientos contables. Era un mundo completamente distinto, donde la valoraban por su capacidad de pensar, no por lo bien que cocinara. Los compañeros resultaron amables, especialmente Mercedes, una mujer divorciada de 38 años que enseguida acogió a Paloma bajo su ala. Durante el almuerzo, en la pequeña cafetería de la primera planta del centro comercial, Mercedes le contaba su vida, y Paloma se reconocía en aquellas historias. Yo pasé 15 años con un marido que me veía como a una criada, decía Mercedes, removiendo el café. Él también gritaba, exigía, humillaba. Yo aguantaba, pensando que era lo normal. Hasta que un día entendí que ya no podía más. Me fui. Él se pasó un mes fingiendo arrepentimiento, jurando que iba a cambiar. ¿Y qué pasó?, preguntó Paloma, conteniendo la respiración. Volví. Mercedes sonrió con amargura. Fui tonta. Aguantó exactamente 3 semanas. Luego todo volvió a lo de siempre. Solo que fue peor, porque entendió que yo podía irme y empezó a controlarme con más dureza. Me fui definitivamente medio año después. Ahora vivo sola, gano mi dinero, no le rindo cuentas a nadie. ¿Y sabes qué? Son los mejores años de mi vida. Paloma escuchaba y pensaba en Benito, que durante esas 2 semanas la había llamado casi todos los días. Al principio exigía que volviera, luego empezó a pedir, después, a disculparse. Ella no contestaba, solo leía sus mensajes. Paloma, perdóname. Me equivoqué. Paloma, hablemos. Quiero arreglarlo todo. Sin ti esto es un desastre. He entendido cuánto hacías. Cada mensaje le tocaba la herida, porque una parte de ella, la parte que durante 20 años había vivido con la esperanza de su amor, quería creerle. Quería volver y ver que de verdad había cambiado. Pero otra parte, nueva y fortalecida durante esas semanas, le decía, no te precipites, ponlo a prueba con el tiempo, no caigas otra vez en la misma trampa. En la 3ª semana Benito cambió de táctica. Empezó a ir a su trabajo y a esperarla en la calle con flores. La primera vez que Paloma salió de la oficina y lo vio con un ramo de rosas, el corazón le dio un vuelco. Se veía distinto, estaba afeitado, llevaba una camisa limpia, había adelgazado un poco y en su rostro se leía una expresión culpable. Paloma, dijo Benito, tendiéndole las flores, perdóname. Dame una oportunidad para arreglarlo todo. Al menos hablemos. Hablemos de verdad, sin gritos. Paloma tomó las flores sin saber qué decir. Mercedes, que salía detrás de ella, lanzó a Benito una mirada evaluadora y le susurró a Paloma,
ten cuidado. Todos empiezan así. Pero Benito lo oyó y miró a Mercedes con desagrado. ¿Y usted quién es para dar consejos? Alguien que ya se ha dado de bruces con este mismo rastrillo, respondió Mercedes con calma. Paloma, me voy. Llámame si pasa algo. Se marchó, dejándolos solos en la calle, envueltos en el crepúsculo de la tarde. A su alrededor la gente se apresuraba tras la jornada laboral, algunos reían, otros hablaban por teléfono. La vida seguía su curso, sin notar su pequeño drama. Quedemos, pidió Benito. El miércoles. En aquel café al que solíamos ir. Solo para hablar. Quiero que me escuches. Paloma dudó. 20 años de vida en común la tiraban hacia atrás, hacia lo conocido, lo habitual. ¿Y si de verdad había entendido? ¿Y si había cambiado? ¿No era por eso por lo que había luchado, para que él la viera como una persona? De acuerdo, dijo al fin. El miércoles. A las 6 de la tarde. El miércoles Paloma llegó al café y vio a Benito sentado en una mesa junto a la ventana. Realmente se había esforzado, bien afeitado, con traje, el pelo peinado. Delante de él había 2 tazas de café, las había pedido de antemano. Cuando ella se acercó, Benito se levantó, visiblemente inseguro y cohibido, algo completamente inusual en él. Gracias por venir, dijo, ayudándola a sentarse. Paloma, he pensado mucho estas semanas. Tenías razón. Me comporté como un auténtico grosero. Te usé, no te valoré, pensé que me debías todo solo porque yo traía el dinero a casa. Paloma guardaba silencio, escuchándolo, mientras dentro de ella luchaban la esperanza y la duda. He entendido, continuó Benito, mirándola a los ojos, que hacías el trabajo de varias personas. Gratis. Sin días libres. Y yo ni siquiera te daba las gracias, al contrario, te gritaba. Perdóname. Quiero cambiarlo todo. ¿Qué es exactamente lo que quieres cambiar? Preguntó Paloma en voz baja. Todo. Quiero que seamos una familia de verdad. Donde tú no seas una criada, sino una esposa. Una compañera. Ayudaré en casa, cocinaré, limpiaré. Tú seguirás trabajando, si quieres. No te controlaré. Solo intentemos empezar de nuevo. Eso sonaba exactamente como Paloma había soñado escuchar durante todos esos años. Las palabras que había esperado, por las que estaba dispuesta a perdonarlo todo. Miró a Benito y vio en sus ojos algo parecido a la sinceridad. Benito, ya no creo en las palabras, dijo despacio. Solo en los hechos. Tienes que demostrar que eres capaz de cambiar. Lo demostraré, asintió Benito con fervor. Dame una oportunidad. Ven el sábado a casa. Verás que ya he empezado. He limpiado el piso, cocino yo mismo. Raúl también está aprendiendo. Paloma aceptó. Tal vez fuera un error, pero necesitaba comprobarlo. 20 años de matrimonio no podían borrarse sin asegurarse de que de verdad no quedaba ninguna posibilidad de salvarlo. El sábado fue al piso y vio los cambios. No una limpieza perfecta, pero sí mejoras evidentes, los platos lavados, el suelo barrido, las cosas sin estar tiradas por cualquier parte. En la cocina estaba Benito frente a la estufa, preparando algo. Al verla, sonrió con timidez, estoy haciendo sopa. Con tu receta. Aunque no sé si quedará tan rica. Raúl salió de su habitación, también se veía más centrado. Hola, mamá, dijo, con timidez en la voz. Yo también lo intento. Ya aprendí a cocer la pasta sin llenar toda la cocina de salsa. Paloma sintió como dentro de ella empezaba a derretirse el hielo de la desconfianza. Tal vez de verdad habían entendido. Tal vez su marcha no había sido en vano. Cenaron los 3 juntos, y la sopa de Benito resultó bastante comestible, aunque estaba algo salada. Pero se notaba que se había esforzado. Después de cenar, Benito empezó él mismo a recoger la mesa y a lavar los platos. Raúl lo ayudaba. Quédate a dormir, le pidió Benito cuando Paloma se preparaba para irse. Solo quédate con nosotros. Te echo de menos. Paloma dudó, pero aceptó.
Se acostó en su cama, en su dormitorio, y fue extraño, a la vez familiar y ajeno. Benito se acostó a su lado, pero no se acercó, no insistió, le dio espacio. Era algo inusual y agradable. La semana siguiente Paloma fue varias veces a casa. Benito seguía esforzándose, cocinaba, limpiaba, era atento. Le preguntaba por su trabajo, se interesaba por sus asuntos, no daba órdenes. Raúl también se volvía más independiente. Paloma empezó a pensar que quizá valía la pena intentar volver. No de golpe, poco a poco, pero intentar darle una segunda oportunidad. Remedios la había prevenido cuando Paloma le contó lo que estaba pasando. Paloma, ten cuidado. 3 semanas no son nada. La gente no cambia tan rápido. Ahora se esfuerza por miedo a perderte. Pero cuando regreses del todo, cuando sienta que vuelves a estar bajo su control, todo puede volver a ser como antes. Pero Paloma quería creer. Quería pensar que 20 años de matrimonio significaban algo, que el amor que una vez los unió podía renacer. Un mes después de su primera conversación en el café, se decidió. Pasó la noche del sábado en casa, luego se quedó el domingo. Después, toda la semana siguiente. Los primeros días parecían una luna de miel. Benito estaba atento, preparaba desayunos, ayudaba en casa. Pero Paloma empezó a notar que, con cada día que pasaba, lo hacía con menos ganas. Primero le pidió que lo ayudara a cocinar, luego con la limpieza. Ella aceptaba, pensando que era normal hacer las cosas juntos. Pero poco a poco, día tras día, lo viejo regresaba. Benito dejaba cada vez más a menudo los platos sucios en el fregadero. Cocinaba cada vez menos. Pasaba cada vez más tiempo tirado en el sofá frente al televisor. Paloma sentía que volvía a deslizarse hacia su papel de siempre, pero ahuyentaba esos pensamientos, convenciéndose de que solo hacía falta tiempo para adaptarse. Había pasado una semana desde su regreso. Domingo por la tarde. Paloma había pasado todo el día en el trabajo, había que cerrar el informe trimestral. Llegó a casa alrededor de las 6, cansada, con ganas de tumbarse y descansar. Benito estaba sentado en el sofá, como en los viejos tiempos, viendo fútbol. Ni siquiera giró la cabeza cuando ella entró. Simplemente dijo, sin apartar la vista de la pantalla, «Paloma, ¿qué pasa con la cena? Tengo un hambre de lobo». Esas palabras cayeron en el silencio de la habitación como una piedra en el agua, y las ondas se expandieron cada vez más. Paloma se quedó paralizada en la puerta, y el tiempo pareció detenerse. Ahí estaba. La exigencia de siempre, el mismo tono que no admitía réplica. Todo había vuelto. Nada había cambiado. Un mes de esfuerzos no había sido más que un juego, un intento de devolverla a su antiguo papel. Benito, dijo ella despacio, luchando contra la decepción que le apretaba la garganta, he estado todo el día trabajando. También estoy cansada. ¿Por qué no calientas algo del frigorífico? Benito por fin apartó la vista de la pantalla y la miró con disgusto. Oye, se suponía que ya lo habíamos arreglado todo. Ahora estás en casa, podrías haber cocinado. Yo también he trabajado todo el día. Yo también he trabajado, repitió Paloma, y dentro de ella algo se rompió definitivamente. Sí, pero tú has llegado antes. Benito se encogió de hombros, volviendo al televisor. Además, no es tan difícil calentar algo o preparar algo rápido. Paloma se quedó mirándolo, a ese hombre con el que había vivido 20 años, y comprendió con absoluta claridad, no había cambiado. No era capaz de cambiar. El mes de esfuerzos había sido solo una máscara que llevaba mientras temía perderla. Ahora que había vuelto, la máscara había caído, y debajo estaba el mismo Benito de siempre, egoísta, infantil, convencido de su derecho a exigir y a recibir. Se dio la vuelta, fue al dormitorio y sacó su bolsa del armario. Empezó a meter sus cosas de manera metódica y tranquila. Las manos no le temblaban. Dentro no había dolor ni rabia, sino una aceptación fría de lo inevitable. Benito entró al dormitorio unos minutos después y la vio haciendo la maleta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó desconcertado. Me voy, respondió Paloma sin mirarlo. ¿Para siempre? ¿Por qué?
Benito levantó los brazos. ¿Por una sola frase sobre la cena? ¿Te has vuelto loca? Si me disculpé por todo, si me esforcé. Te esforzaste un mes. Paloma se volvió hacia él, y en sus ojos él vio algo que lo hizo retroceder. Un mes llevando una máscara. Y luego decidiste que ya no me iría a ninguna parte y que podías volver a lo de siempre. Pero yo no voy a volver a esa vida, Benito. Nunca. Paloma, no seas así. Benito intentó tomarla de la mano, pero ella se apartó. No lo hice a propósito. Solo estaba cansado, se me escapó por costumbre. Por costumbre, repitió Paloma con una sonrisa amarga. Exacto. Por la costumbre de verme como personal de servicio. Esa costumbre no ha desaparecido, Benito. Solo la ocultabas mientras tenías miedo de perderme. Cerró la bolsa y se dirigió hacia la salida. Benito intentó bloquearle el paso. Paloma. Espera. Hablemos bien. Ya hemos hablado. Paloma lo rodeó. Muchas veces. Solo oyes lo que te conviene oír. No soy tu criada, Benito. Soy una persona. Y me voy. Si te vas ahora, no te aceptaré de vuelta. Le gritó él, y en su voz sonó una amenaza. Paloma se detuvo en el umbral y se volvió. Eso es exactamente lo que espero. La puerta se cerró, cortando su grito. Paloma bajaba las escaleras y con cada peldaño le resultaba más fácil respirar. Sí, dolía. Sí, 20 años de vida quedaban atrás. Pero delante estaba la libertad, y esa libertad valía cualquier dolor. En la calle sacó el teléfono y le escribió a Remedios. Tenías razón. No ha cambiado. Vuelvo a la habitación. La respuesta llegó enseguida. Te espero con café. Todo va a ir bien. Y Paloma creía que así sería. Porque ahora conocía el precio de las ilusiones y ya no estaba dispuesta a pagarlo con su propia vida. El mes pasó como un solo día, lleno de trabajo, de nuevos conocidos y de un regreso paulatino a su verdadero yo. Paloma vivía en su pequeña habitación, iba a trabajar y los fines de semana se reunía con Remedios y Mercedes. Benito ya no llamaba. Después de aquella última frase en la puerta se quedó en silencio, quizá decidiendo que, si ella no volvía por sí sola, el orgullo no le permitía pedirle de nuevo. Paloma no lo echaba de menos. Echaba de menos la ilusión de familia que había creado en su cabeza, pero no al hombre real que la había humillado durante 20 años. Un viernes por la tarde, cuando Paloma regresaba del trabajo, Raúl estaba de pie junto a la puerta de su habitación. Tenía un aspecto desorientado y envejecido, con cansancio en el rostro y una seriedad adulta que antes no tenía. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «¿Podemos hablar?» Paloma dejó pasar a su hijo, puso café y se sentaron a la pequeña mesa junto a la ventana. Raúl guardaba silencio, girando la taza entre las manos, buscando las palabras. «Papá se ha venido abajo», empezó por fin. «No se afeita en semanas, en el trabajo han empezado los problemas, le han advertido que podrían despedirlo. En casa hay un caos total. Solo se tumba en el sofá y mira la tele. Yo intento limpiar, cocinar, pero no soy tú. No me sale igual». Paloma escuchaba y sentía una punzada de compasión, pero no se dejaba arrastrar por ella. «Raúl, ¿y para qué has venido?», preguntó directamente. «¿Para qué vuelva y lo arregle todo?». Raúl se sonrojó y bajó la mirada. «No lo sé. Supongo que sí. Somos una familia. No puedes simplemente abandonarnos». «¿Abandonaros?». Paloma sonrió con amargura. «Raúl, yo no os abandoné. Me negué a seguir siendo una criada gratuita a la que no respetan. Son cosas distintas». «Pero papá sin ti no puede». Raúl la miró con ojos suplicantes. «No sabe cuidarse solo». «¿Y eso es problema mío?». Paloma negó con la cabeza. «Raúl, tu padre tiene 45 años. Es un hombre adulto. Si no es capaz de cuidarse a sí mismo, es su responsabilidad, no la mía. No estoy obligada a salvarlo de las consecuencias de su propia inmadurez». «Pero, mamá». «Raúl, escúchame con atención». Paloma tomó a su hijo de la mano.
¿Quieres convertirte en el futuro en alguien como tu padre? ¿Indefenso sin una mujer? ¿Incapaz incluso de prepararse una comida decente? Raúl guardó silencio y luego negó con la cabeza, no. No quiero. Mi novia se ríe de mí porque no sé hacer nada. Dice que no quiere ser mi madre. Tiene razón, asintió Paloma. Raúl, no renuncio a ti. Eres mi hijo y te quiero. Pero no voy a volver a una vida en la que no me respetan. Si quieres verme, ven. Nos veremos, hablaremos. Pero vivir de nuevo con tu padre no lo haré. No hasta que él entienda de verdad que no soy una cosa, sino una persona. Raúl se quedó sentado en silencio, asimilando lo que había oído. Luego dijo con inseguridad, ¿sabes, mamá? He estado pensando. Quizá tengas razón. Papá se ha pasado con sus exigencias. Antes no lo notaba porque estaba acostumbrado. Pero cuando te fuiste, lo vi claro. Ni siquiera recoge sus calcetines. Grita que tiene hambre, pero le da pereza ir al supermercado. Eso no es normal. Paloma sintió como algo se le calentaba por dentro. Su hijo lo había entendido. Por fin. Raúl, puedes ayudar a tu padre, dijo con suavidad. Pero no haciéndolo todo por él, sino enseñándole. Muéstrale cómo preparar platos sencillos. Cómo lavar la ropa. Cómo limpiar. Que aprenda a ser independiente. Le hará bien. Raúl asintió, lo intentaré. No sé si funcionará, pero lo intentaré. Se fue, y Paloma se quedó sola pensando en lo extraña que es la vida. Para que su hijo la viera como una persona, tuvo que destruir la familia. ¿Pero era realmente una familia si solo se sostenía gracias a su sacrificio? Pasó otra semana. Paloma recibió un pequeño aumento de sueldo, Consuelo valoró su trabajo y le ofreció un puesto fijo tras el periodo de prueba. Mercedes la invitó a su cumpleaños con sus amigos, y Paloma, por primera vez en muchos años, se encontró entre personas desconocidas que la veían no como la esposa o la madre de alguien, sino como una persona independiente. El sábado por la mañana, mientras Paloma tomaba café junto a la ventana, llamaron a la puerta. Abrió y vio a Benito. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos. En las manos llevaba un ramo de flores, pero no lujoso como antes, sino modesto, comprado, al parecer, en el kiosco más cercano. Paloma, dijo con voz ronca, ¿podemos hablar? Paloma lo dejó pasar en silencio. Benito se sentó en el borde de la silla, dejó las flores sobre la mesa y permaneció un buen rato callado, buscando las palabras. Lo he entendido, empezó por fin, sin mirarla. De verdad lo he entendido. No por miedo a que te fueras, sino porque lo he comprendido de verdad. Me comporté como un auténtico imbécil. Durante 20 años. Te utilicé, no te valoré, pensé que me lo debías todo. Y no me debías nada. Eres una persona, tienes tu propia vida, tus propios sentimientos. Y yo destruí todo eso con mi egoísmo. Paloma escuchaba y, por primera vez en todos esos años, oía en su voz un arrepentimiento auténtico. No fingido, no teatral, sino sincero. No te pido que vuelvas, continuó Benito, alzando hacia ella unos ojos llenos de dolor. No tengo derecho a pedirlo. Solo quiero disculparme. Por todo. Por los gritos, por las humillaciones, por hacerte sentir como una criada. Perdóname, Paloma. No para que regreses. Solo perdóname. Paloma lo miraba sin saber exactamente qué sentir. ¿Rabia? ¿Compasión? ¿Alivio? Probablemente todo a la vez. Benito, dijo en voz baja, no puedo perdonarte así, de inmediato. 20 años de dolor no se borran con una sola disculpa. Pero te escucho. Por primera vez en todos estos años me hablas como a una persona, no como a una función. Benito asintió. Quiero cambiar. Cambiar de verdad. No para que regreses, sino porque entendí que estaba equivocado. Raúl me ayuda a aprender a cocinar, a limpiar. Es difícil, es extraño, pero lo intento. Eso está bien, Paloma le sirvió café. Sigue así.
Aprende a ser independiente. No por mí. Por ti. ¿Y nosotros? Benito la miró con esperanza. ¿Tenemos alguna oportunidad? ¿Algún día? Paloma guardó silencio, mirando por la ventana, donde las nubes se deslizaban tras el cristal. No lo sé, Benito. Sinceramente, no lo sé. Tal vez. Si demuestras, no a mí, sino a ti mismo, que eres capaz de ser diferente. No durante un mes, sino durante años. Si aprendes a respetar a las personas. Entonces, quizá, podamos hablar. Pero no ahora. Ahora necesito vivir para mí. Por primera vez en mi vida. Benito asintió, se secó los ojos y se levantó. Gracias por escucharme. Me iré. Solo. ¿Llamarás de vez en cuando a Raúl? Te echa de menos. No he abandonado a mi hijo, sonrió Paloma. Y lo llamaré hoy mismo. Benito se fue, y Paloma se sentó junto a la ventana con la taza de café ya fría, pensando que la vida a veces concede segundas oportunidades. Pero antes hay que tener el valor de darse la primera oportunidad a uno mismo. Pasaron 6 meses. Paloma recibió un ascenso en el trabajo y ya no alquilaba una habitación, sino un pequeño piso de un dormitorio. Raúl venía a verla una vez por semana, cenaban juntos y hablaban de corazón a corazón. Él le contaba que su padre realmente estaba cambiando, despacio, con dificultad, pero cambiando. Había aprendido a cocinar varios platos, mantenía la casa en orden e incluso se había apuntado al gimnasio. Un día Raúl dijo, ¿sabes, mamá? Papá dijo que tenías razón. Que él estaba equivocado y que tuviste que irte para que él lo entendiera. Ya no te pide que vuelvas. Dice que te mereces tu libertad. Paloma asintió. Tal vez algún día podrían volver a estar juntos. No como antes amo y esclava, sino como compañeros iguales. O tal vez no. Pero eso ya no la asustaba. Porque ahora sabía algo esencial, podía ser feliz sola. No era la mitad de nadie, ni un complemento, ni una función. Era un todo. Por sí misma. En una mañana de domingo, Paloma estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, con una taza de café en las manos, observando la ciudad que despertaba bajo los rayos del sol. En algún lugar vivía Benito, aprendiendo a ser persona. En algún lugar crecía Raúl, convirtiéndose en un hombre que no repetiría los errores de su padre. Y aquí, en este pequeño piso, vivía ella, Paloma, que había atravesado el infierno y había regresado a sí misma. El frigorífico vacío no fue el final, sino el comienzo. El comienzo de la vida que se merecía. Y esa vida era hermosa precisamente porque le pertenecía solo a ella. Compartan sus pensamientos en los comentarios, su participación da vida al canal. Un me gusta y una suscripción son su apoyo a las buenas historias. Que tengan un buen día. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.